Amigo televidente, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre vamos a darle participación a los invitados que por aquí desfilan diariamente. Vamos a conversar hoy con el arquitecto Iván Fernández, quien es del equipo de vocería y del equipo de campaña del doctor Leonel Fernández. Con él vamos a hablar precisamente de los últimos acontecimientos y cuáles son las estrategias que tienen pautadas, montadas, para hacer frente a las últimas actividades realizadas por el danilismo que coparon la ciudad capital y las provincias de Santo Domingo. Buenas noches, arquitecto Fernández. Muy buenas noches, Giovanni, muy buenas noches, Junior. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de venir a comunicarle tanto a ustedes como a sus televidentes. Arquitecto, pero no tiene nada que buscar el doctor Leonel Fernández después de las actividades realizadas el fin de semana, donde prácticamente llenaron el Estadio Olímpico, llenaron varios polideportivos en municipios de Santo Domingo Norte, Oeste y la capital. Yo creo que se demostró que la fuerza del danilismo impera a lo interno del PLD. Bueno, lo primero que tienen que definir, y me disculpan que estoy un poquito agripado, lo primero que tienen que definir es si son actos del danilismo, si son actos de reelección o si son actos de apoyo a la gestión del gobierno, como lo están diciendo. Durante el fin de semana se hicieron virales varios audios de funcionarios de diferentes entidades del gobierno donde le estaban insinuando de una manera muy directa a los empleados de sus departamentos que tenían que ir a esos actos. Entonces, soy honesto, yo apoyo que se hagan los actos en apoyo a la gestión del gobierno, reales, porque este es un gobierno y una gestión que ha sido buena, que ha sido exitosa. Nadie cuestiona eso. Y si nadie lo cuestiona, ¿por qué hay que hacer los actos? ¿Por qué? Si nadie lo cuestiona, ¿por qué hay que hacer actos de validación? Ya eso es una cosa que uno puede cuestionar en cualquier momento. Ya eso es una cosa. ¿Tú estás de acuerdo con que se hagan? Algo lo provoca. No, yo por la gestión de gobierno. Estaría de acuerdo. Eso es igual que una persona que dirige una institución que hace encartes en el periódico. Cuando se hace cualquier obra que se pone una publicidad fuera de la obra. O sea, son temas publicitarios que se manejan y siempre se han hecho. Con eso yo no tengo ningún problema. Ahora, cuando se comienza a manipular el hecho de que sea de apoyo a la gestión del gobierno, que todo funcionario público, todo miembro del PLD debería estar apoyando la gestión del gobierno de Danilo Medina, de ahí a decir que es un acto reeleccionista, a que eso es un acto de apoyo a que el presidente Medina vuelva, ya esos son dos extremos completamente diferentes. No, pero es que evidentemente que cada una de esa concentración tenía como objetivo no solo defender las supuestas bondades de la gestión del presidente Danilo Medina, sino de pedirle que continúe, llegando al punto alguno de decir que son gestiones insuperables, inigualables, y que por lo tanto lo único que procede es que continúe el presidente. Eso fue un discurso. Mire, ahí es que comienza el problema. Y digo comienza porque mientras continuaron los discursos durante el fin de semana, uno vio, por ejemplo, el de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es una persona que puede haber tenido un rol muy preponderante en este gobierno y puede haber hecho un buen trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, pero de ahí a decir que ahí estaban los verdaderos PLDistas, insinuando por eso que los PLDistas que están tal vez en la otra banda, los que están en la corriente y ahí tú estás hablando de fundadores del PLD. Una persona que todavía se le cuestiona su verdadero PLDismo, su rol dentro del partido como tal. Porque una cosa es que tú seas funcionario, otra cosa es el rol tuyo dentro del partido. Entonces, yo creo que ahí él sobrepasó. Un comité político. Sí, pero ¿cómo llegó ahí? Porque yo te puedo decir, por ejemplo, José Ramón Peralta, aunque no es miembro del comité político, no aparece ni siquiera en el padrón del PLD. Y es miembro del comité central. Entonces, hay cosas que la gente puede cuestionar. Hay que recordar que esa última camada que subió al comité político, subió en un momento muy parecido al actual. Un momento donde se tenían que hacer acuerdos, había que llevar un balance de poder dentro del comité político, y ahí fue que subieron los miembros del comité político de la mano de Danilo Medina. Entonces, yo creo que esos actos son innecesarios.
son innecesarios. Yo apoyo el hecho de que se hagan, de que se hicieran, pero creo que realmente son innecesarios. Un gobierno exitoso, un gobierno que tiene cosas que demostrar positivas, no tiene que llevar ese tipo de actos, no tiene que llevar al punto donde la sociedad cuestione de dónde están saliendo los fondos, de si esa gente están ahí por voluntad propia. O sea, esos son cuestionamientos que no son necesarios en este momento. Sí, pero hay una práctica que hacen lamentablemente todos los gobiernos, no solo la República Dominicana, que entienden que los empleados públicos son propiedad de ellos y lo obligan, porque tú sabes que lo obligan. Lo ha hecho Leonel, lo hizo Balaguer, lo hizo Hipólito, Danilo, para mencionarte 3. No te voy a decir de Antonio Guzmán porque no estuvo, pero por lo menos esos 3 que uno lo ha vivido permanentemente, siempre han usado las instituciones y obligan a la gente a que vaya, porque es una garantía de éxito de la actividad. El principal empleador del país, el Estado. Y yo te decía, Giovanni, yo quiero que tú me expliques, yo no sé cómo es que hacen los dirigentes políticos, que todas las actividades que hacen están llenas de gente. Yo eso nunca lo he entendido. ¿A qué se debe? Mira, Y yo he dicho que si uno se lleva de las concentraciones que hacen los políticos, pues cada tercer domingo de mayo deberíamos tener 3 presidentes, porque deben ganar 3. Mira, la realidad del caso es de que no te puedo hablar de parte de los actos del gobierno, porque nunca he sido parte de un gobierno. Entonces no sé qué tipo no sabe el sabor que se qué siente. tipo de logística podrían tener ellas. Esa es una palabra que le gusta mucho a la gente del gobierno. Te puedo hablar, por ejemplo, del acto que nosotros tuvimos el 5 de mayo. Como subdirector de la región sur del sector externo, yo fui encargado de esa movilización de parte de las 10 provincias del sur. ¿Cómo uno puede medir el éxito o qué tan efectivo realmente es un evento? ¿Qué nivel de poder tú tienes? Si tú estás fuera del poder y tú haces lo que nosotros hicimos el 5 de mayo, y nosotros no estamos en el poder. Para hacer eso que se hizo el 5 de mayo, era porque la gente quería estar ahí. Mucha gente cuestionó el hecho, y estoy hablando ya de un evento que ha sido disectado en toda la manera por haber, pero si uno se pone a ver, por ejemplo, la gente que decía que eso era un evento artístico, para mí, como joven, eso era un evento de felicidad, eso era una fiesta. Ahí estábamos celebrando el hecho de que llegamos a las 2 millones de formularios completos, de 2 millones de personas que están apoyando este proyecto. Para mí eso era una fiesta. Ahora, decir que eso era un evento meramente artístico y no político, uno dice, bueno, ¿cuáles eran los shows artísticos principales de esa noche? Nati Natasha y el Alfa, que vinieron después del presidente Fernández. Y si uno ve cualquier fotografía después del presidente Fernández, se comenzó a vaciar el estadio. Entonces, ¿qué tan artístico era? ¿Qué tanta gente estaban ahí para ver eso? Si se fueron en el momento de los principales shows. Y se fueron después que habla la figura principal, Claro. que es el presidente Fernández. Claro. Pero, ¿cuáles son los planes de cara al 6 de octubre? Eso es lo que hay que ver. ¿Qué va a ocurrir de aquí al 6 de octubre? Veo algunos miembros del comité político que han insinuado la posibilidad de inscribir la candidatura del presidente Danilo Medina. Es imposible porque el partido tiene que regirse por sus estatutos. En los estatutos dice claramente de que cualquier candidato o persona que pretenda aspirar a una candidatura en cualquier nivel no puede tener ninguna objeción de parte de la Junta Central Electoral. Eso incluye los temas constitucionales. Entonces hay una objeción constitucional que ellos mismos han dicho que existe. O sea, yo creo que eso no está en cuestión. Hay como 2 personas en el país entero que entienden de que pueden pasar por encima de eso. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué se va a hacer de aquí a allá? Nosotros, y cuando hablo en nosotros digo la campaña del presidente Fernández, no tenemos absolutamente ningún problema enfrentando a nadie que esté apto legalmente para competir por la presidencia de la República. Si uno quiere ser presidente, uno lo primero que tiene que hacer es saber cuáles son las leyes de su país y cumplirlas. O sea que si habilitan al presidente constitucionalmente, el doctor Leonel Fernández iría a una primaria. Eso no te lo puedo asegurar, No, porque eso tiene que estar decidido en la corriente del doctor. No, porque Leonel Fernández. lo primero es que nosotros estamos negados rotundamente a que se modifique la Constitución con fines de que una persona se beneficie
con ese propósito. O sea, eso para nosotros es inconcebible. Pero Porque, y ya te respondo de manera personal, ¿cuándo pararía eso? Si eso se permite ahora, estamos hablando de que ya van 12 años consecutivos, sin absolutamente ninguna otra razón para hacerlo. ¿Cuándo para? ¿Después de 16? ¿Después de 20? ¿Después de 24? Pero bien, estamos haciendo proyecciones. Vamos a suponer que ocurra. Porque yo creo que el principal obstáculo de un proyecto relacionista no es jurídico. Los presidentes yo no sé cómo hacen, pero saben conseguir los votos. Hoy día se habla de 18, otros hablan de 26. Pero imaginémonos que sí, que ocurrió lo impensable, que se modificó la Constitución y que el licenciado Danilo Medina le anuncia al país que se va a sacrificar 4 años más por el bien de la República y va a aspira a un tercer mandato consecutivo. En esa circunstancia, ¿van ustedes a una convención con el licenciado Medina? Te repito, no te puedo responder ese caso hipotético. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Si el presidente Danilo Medina, y hay encuestas que de una manera errada lo colocan dentro de encuestas, fuera de Danilo Medina en las encuestas, el presidente hoy por hoy se llama Leonel Fernández. Entonces, si vemos ese escenario y se le hace un planteamiento como el que muchas personas están sugiriendo a algunos de los congresistas, ¿quién tiene más que ofrecer? ¿Una persona que lo único que tiene que ofrecerle a esos legisladores es dinero? ¿O una persona que es seguro presidente mañana si esa persona no se permite modificar la Constitución? Arquitecto, pero yo dudo de que los estrategas y el equipo de estrategia del doctor Leonel Fernández tengan una venda en los ojos y no abran una posibilidad de ir más allá. Un hipotético escenario, porque ya tiene la experiencia. El doctor Leonel Fernández controlaba el partido cuando era presidente y tenía su comité político, su comité central, sus legisladores. Ya no es presidente. Pero aún teniendo todo eso, no hizo lo mismo en una situación idéntica en el 2011. Entonces, sabiendo que este sí puede hacerlo, ¿cuál es el plan? Porque no van a decir que van a improvisar si modifican la Constitución. Entonces van a pensar, ¿qué vamos a hacer? El que fue capaz de modificar la Constitución, aun cuando no tenía los votos y lo consiguió, ¿nos enfrentamos a una convención con esa maquinaria? Yo creo que eso tiene que ser discutido. El trabajo ahora mismo es no permitir que llegue a ese punto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, ya nosotros tenemos a todos los partidos, no me gusta usar la palabra minoritarios, emergentes. Todos los partidos emergentes que tienen diputados dentro de la Cámara de Diputados están del lado de nosotros y están ahí. Ya tenemos diputados del Partido Reformistas y están ahí. Yo no creo que estén del lado de ustedes. Yo creo que están del lado de la institucionalidad, una parte de ellos. Bueno, del lado de nosotros están en contra de que se modifique la Constitución con fines particulares. Yo creo que coinciden. Coinciden ahora. Yo creo que coinciden. Coincidimos en el mismo lado. Es suficiente. En esa posición. Lo podemos poner así si quieren. Exacto. Coincidimos en la misma posición. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Poder, de la misma manera que se están tratando de convencer a que vayan del otro lado, es convencer de que se mantengan de este lado, de que se mantengan con la institucionalidad. ¿Cómo se está haciendo eso? Bueno, por ejemplo, ustedes han visto el paredón moral que ha creado Pedro Botello. Eso es un paso para que la gente, los legisladores, sepan que serán colocados ante los ojos de la sociedad. Eso es importante. Hay partidos como por ejemplo el PRD. ¿Qué tiene el PRD que ofrecerle a sus candidatos, a sus legisladores? Ahora mismo viene el 7 de junio, en la primera fecha fatal. Pero el PRD no está de acuerdo con modificar la Constitución. El PRD como partido, Miguel Vargas. Bueno, claro. ¿Ustedes han hablado con cada uno de sus legisladores? No. Precisamente, entonces... Cada quien piensa diferente. Cada quien piensa diferente. Porque si su partido tiene una posición con respecto a... Tú tienes que partir de la posición de su partido. La posición del partido la determina su presidente, ¿verdad? ¿Cuál es la posición entonces del PLD? En las estructuras de ustedes, como ustedes se manejan en los partidos, es así. El presidente habla por todo, es precisamente el maestro, líder y guía. El presidente del PLD, líder, maestro y guía, bajo tus palabras, está en contra de esa modificación. Literalmente, si nos vamos por ahí. Él era el maestro, el líder y guía, ahora es otro. Literalmente no es así, porque en el caso del Partido Reformista, el ingeniero Quique Antún, entonces le han ido de la mano, porque por el lado está Pedro Botello, que está en contra de la modificación constitucional, y por otro lado está
Ramón Royló Henao, que dice que no hay ningún problema, que se puede hacer. No, que por suerte él no es diputado, si quiere. Sí. No, pero yo no sé. Controla. Yo no sé si interpretarlo. Más que tú y más que yo, controla. No, Yo claro. no sé si hacerme el tonto e interpretarlo. Lo que él ha dicho es una realidad. Si se modifica la Constitución por la vía correspondiente, no se viola. No se viola. Ahora, ¿cómo usted llega hacia allá? Esa sería la discusión, pero si se modificó conforme el procedimiento, No, mira, y al día de ahí hoy, no hay problema. al día de hoy lo que hay que ver es los partidos se han ido encargando y los sectores, las corrientes se han ido encargando de sacar estos listados. El PRM ya sacó un listado básicamente con todos sus legisladores, exceptuando creo que 2 o 3 que no firmaron un documento donde ellos estaban apoyando la posición de su partido. Y la posición del partido es que no se modifique la Constitución para el fin de la reelección. Incluso de los 2 o 3 que no firmaron, Ginebra Urnigal salió públicamente a decir que ella no tenía que ser cuestionada, que ella estaba en contra de la modificación por la reelección, pero que ella no tenía que rubricar su firma para dar eso a entender. Eso fue esa bruto de ella. No, estoy de acuerdo, pero por lo menos quedó claro de que ella no era una persona que no estaba firmando por eso. Las otras personas que no firmaron, por ejemplo, yo conozco a uno que es Bernardo Alemán. Bernardo Alemán no firmó porque, a mi entender, tiene una situación grave jurídica y tal vez por ahí hay una ficha que él puede jugar. Iván, le prohíbe firmar la Iván, situación grave jurídica. me preocupa, No, tal vez pueda maniobrar pero me preocupa algo, Iván. intereses Me particulares. preocupa algo, eso no tiene ninguna validez, una firma, porque aquí se han hecho muchos acuerdos y se rompen, eso no tiene ninguna importancia, una firma de un borrador o algo. Mira, según Ventura Camejo, aparentemente tampoco el acuerdo del comité político tenía ninguna importancia, según lo que él dijo hoy. Danos luz sobre eso. No, mira, No, pero vamos a la pausa primero, antes. pausa. Sí, vamos a una Necesitamos luz pausa, sobre sí, eso. para que nos ayude, porque yo de verdad no he visto las declaraciones de don Ventura Camejo. Junior ahora fue que me dio la primicia, no sabía. fue Ser atracado. el ministro. No, fue atracado. Mira, De personal el nivel de inseguridad el del país ministro de ha la- llevado a ese punto. Fue atracado. Ministro, ¿verdad? Del De Ministerio administración y personal. Pública. Sí. Sí, Bueno, que con lo el- atracaron. Señores, con el permiso de nuestro invitado, el arquitecto Iván Fernández, importante dirigente del PLD y del equipo de vocería, el doctor Leonel Fernández, vamos a la pausa y volvemos en breve. Pero el atraco fue a la minoría, ¿eh? Seguimos esta interesante conversación con el arquitecto Iván Fernández del equipo de vocería del doctor Leonel Fernández. Don Junior, Don Junior dejó algo. estoy buscando. Don Junior dejó algo ahí en una la... gotita en los ojos, como dice el doctor, en la con relación recámara. al atraco. Explíquenos, denos luz sobre esas declaraciones Mire, del ministro Fue con el líquido- de con el líquido ese que le echan. Administración Pública. Para de la República darle Dominicana. a Giovanni que dice que no lo No, ha no le he leído. leído, no le he leído. El tuit fue un tuit directo que él puso. El pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías. Por lo tanto, consideramos que más que un pacto fue un atraco. Entonces, ¿A quién eso... atracaron? Mira, esa sería la primera pregunta, porque realmente ahí el grupo que iba con una posición en contra era realmente el grupo de Leonel Fernández. Ahora, se encontró con una situación que en el momento era un presidente muy popular, una popularidad cerca del 70-80%, una tasa de rechazo a una posible reelección mínima, y la realidad del caso era de que solamente había sido presidente 4 años y el presidente Fernández había tenido la oportunidad de ser reelegido porque la Constitución se lo permitía. Entonces se encontró ahí con una posición adversa. Entonces, si alguien fue atracado, yo diría que fue la minoría que fue atracada. Ahora, la palabra atraco como quiera no cuadra dentro de ese contexto, porque ahí se llegó... Bueno, en un país donde hay inseguridad ciudadana, cabe donde quiera. No, yo dije lo mismo. Ahora, ahí se llegó a un acuerdo tan civil, tan organizado, que fue redactado, que fue notarizado, que fue firmado por todos los miembros a unanimidad. Entonces, ¿de qué atraco estamos hablando? ¿Cuál es la realidad de eso? Ya hemos visto la respuesta de varios de los miembros del comité político. ¿Perdón? Fue mano armada el atraco. Para que él firmara, me imagino que le pusieron una ametralladora en la espalda. Ya. Y habría que preguntarle entonces a Reinaldo Pared Pérez si también se la pusieron a él cuando él dio la rueda de prensa. Y si después le pusieron otra en la sesión de la Asamblea Revisora cuando él se paró a leer tanto el transitorio como la modificación de la Constitución. O sea, hay muchas situaciones que esto no cuadra.
Para nada. Ya la primera persona que le respondió de una manera muy elegante, pero colocándose dentro del contexto, fue la vicepresidenta. Hay que recordarse que Margarita Cedeño de Fernández no es solamente esposa del presidente Fernández, no es solamente una ex primera dama, es la vicepresidenta actual de la República. Y ahí está respondiéndole como su par, que es miembro del comité político. Ya Reinaldo Pared respondió de una manera un poquito más ambigua, un poquito más general. Pero todo esto surgió... ¿Y Reinaldo? Tendría que buscarlo, pero realmente fue algo un poco más para calmar las aguas. Para estar con uno y con el otro. Pero que realmente todo, el mensaje de Ventura Camejo, si uno ve el mensaje que emitió Bauta esta mañana a primera hora, pareciera una respuesta al mensaje que puso Bauta, que hacía alusión al documento que firmó el comité político y cómo ellos no pueden desdecir su propia palabra. Porque entonces, ¿en qué posición pone eso al PLD? El comité político, uno puede pensar y escuchar todo lo que uno quiera sobre el rol del comité central y del Congreso, pero realmente las decisiones máximas las toma el comité político. Uno no puede... Perdón, Iván, ya que tú hablas del señor Bauta Rojas, ¿él trabaja de forma independiente o cada declaración es que él hace la consulta con el candidato presidencial o son declaraciones que él da a la prensa de forma personal, individual o como parte del equipo de campaña del doctor Leonel Fernández? Bueno, ¿Son a título personal de él o son parte de una estrategia o de una línea política? Yo no te puedo responder eso porque, verdad, es un poquito más alto rango, Sí. pero como coordinador operativo, como mano operativa de la campaña completa y miembro del equipo de estrategia y demás de la campaña, estamos hablando de que es una persona del más alto nivel. No dudaría que tuviera libertad de decir lo que pensara, al igual que él, Radamés Jiménez y otros miembros altos de la campaña, pero realmente no sabría responderte esa pregunta. Y te pregunto porque en ocasiones se ha visto como el soldado que siempre está al frente, que siempre tira el primer tiro y siempre encuentra pues del otro lado también quien le responda. Vemos que ha sido uno de los que siempre pues lanza cuestionamiento y sale como con la antorcha para tratar de disminuir el equipo del doctor, del presidente de la República con relación a la reelección, con relación a otros temas que se han abordado. Por ejemplo, lo que hablé ahorita, que dije que la dirigencia política se está lastimando una a la otra. Fíjate cómo ahora hay varios tweets diciendo que fulano tiene su hija nombrada, que fulano tiene el esposo. Entonces, yo creo que esas son cosas que un poco bajas en política. Mira, la realidad del caso es de que si uno se sienta y ve quiénes han emitido la mayoría de estas frases, comunicados, declaraciones, como se quiera, porque ya no es solamente frente a una televisión, no es solamente frente a un radio. Ahora, al emitir un tweet, ya inmediatamente eso es noticia. Entonces, si uno se pone a ver quiénes son los que están realmente, no quiero decir tratando, pero quiénes están llevando este proceso hacia tal vez incluso una posible división del PLD, no es el sector de Leonel Fernández. Al contrario, cuando uno ve declaraciones de Radamés Jiménez, cuando uno ve declaraciones de Bauta, que quien conoce a Bauta sabe lo fuerte que él es en tono, en forma de hablar, en todo, en gestos, uno se podría hasta sorprender. Pero quien ha llevado la tranquilidad dentro de esta campaña ha sido Bauta, ha sido Radamés. Tal vez uno pudiera decir algo de otro par de compañeros dentro de la campaña, pero del otro lado realmente es que se ha llevado esta campaña de no importa lo que pase. El poder es el poder y tenemos que usarlo para mantenerlo. Y eso es lo que está desbaratando todo este proceso. Entonces el equipo Leonel Fernández no quiere dividir. Para no nada. apuesta a la división. Es que la realidad del caso es de que Leonel no gana sin Danilo y Danilo no tiene absolutamente ninguna posibilidad en el futuro sin Leonel. Esa es la realidad. El PLD llegó en el 2016 a su mejor momento con un 62% y fue teniendo 4 frentes abiertos simultáneos. ¿Qué posibilidades reales pudiera tener cualquier candidato sin contar con el otro? Y dime una cosa, ¿hay posibilidad de acuerdos en el PLD de cara a la candidatura presidencial de 20? Mira, yo tal vez soy demasiado joven, pero siempre me dicen que esto siempre sucede en el PLD.
Tal vez esta es la ocasión, por la manera en la que la noticia, la información fluye ya un poquito más fácil, de que cada proceso, la información sale más rápido. En el 16 también salía rápido, pero ya ahora estamos llegando al extremo. Yo entiendo de que todavía hay un proceso de subsanación, hay que calmar las aguas primero, pero creo que ya es el momento. Y no lo digo tanto por las cabezas siempre se van a entender. Esas 35 personas se conocen desde que eran teenagers. Ellos vienen creciendo en el PLD y saben lo que tomó formar ese partido. La mayoría, porque hay un grupito ahí que es nuevo. Pero tienen que tomar la decisión y darla a entender para los de abajo. Se están diciendo muchas cosas abajo que no va a haber manera de recogerla. Hay muchos y digo directores, no porque sean funcionarios públicos, pero hay funcionarios públicos de una categoría menor que ministro o viceministro, que actúan como si esto fuera a matar. Una guerra abierta. Una guerra abierta. Sí. Y la realidad del caso es de que sin uno, el otro no gana. ¿La modificación de la Constitución unifica o divide? Divide. Divide. Entonces eso implica, ¿verdad? Si uno razona, de que si eso divide, no habrá una competición por la nominación interna entre el Leonel Fernández y Danilo Medina. Entiendo que no. Ya. Ve que ya han pensado la cosa. No, es que tú... No, pero y lo digo de manera personal, claro. Entiendo que no, porque la realidad del caso es de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo pudiera suceder eso? No hay realmente una manera de que pueda suceder. ¿Y ninguno de los dos unifica? ¿Cómo así? Que ninguno de los dos sean candidatos. ¿Unifica eso el partido? ¿Que ninguno de los dos? Sí. Mira, la realidad del caso es que mucha gente ha planteado eso, pero ¿por qué? Y te hago la pregunta a ti ahora. ¿Por qué una persona que no tiene absolutamente ninguna razón para no ser candidato, no tiene absolutamente ningún tipo de impedimento, por qué ceder? ¿Por qué no serlo? No hay una razón. Para satisfacer el ego de otro, para satisfacer el hecho de que el otro no quiere que sea yo. Eso no debería ser suficiente razón. No estamos hablando de que estamos aquí discutiendo una presidencia del curso del colegio. O sea, esto es para dirigir el destino de 11 millones de dominicanos. Y 2 o 3 millones más de amigos que están aquí, que son parte ya del país. Me parece que la cosa es tan clara entonces, por lo que tú has planteado. Yo entiendo de que estas próximas 2 semanas van a decir mucho. Y soy muy específico en esas 2 semanas. Porque el 7 de junio, que es el primer plazo, la primera fecha fatal, que es el tema de la reserva del 20%. De los acuerdos. En el PLD, esa potestad la tiene el presidente del partido. A mí no me cabe en la cabeza de que la corriente de Danilo Medina le va a permitir al presidente Fernández tomar la decisión de esa reserva unilateralmente. Yo entiendo de que bajo el contexto que se quiera, de una manera u otra, va a haber una comunicación entre ambos lados. Tiene que haberla, porque si no, ese 20% nos lo están regalando para nosotros entonces negociar con todos los aliados el 20%. No creo que suceda. Iván, tú hablas de que en las próximas 2 semanas tiene que definirse... no, tiene que definirse, no, porque la realidad del caso es de que la fecha final de la inscripción de la candidatura es el 22 de agosto. O sea, realmente falta tiempo. Este proceso pudiera... No, como tú señalaste de que a tu entender debe definirse en estas 2 semanas, hay por ahí un abogado prestigioso que habla mucho, que dice que en su cumpleaños, que es el 28, va a ser reformada la Constitución, dice él, que de aquí al 28. ¿Al 28 de este mes? Al 28 de este mes, estamos cerca. Y el Día de la Madre es el domingo ya, entonces, porque quedan dos días más. Mira, va a ser reformado. Yo te voy a hacer igual de sarcástico. Si ya ellos tuvieran los votos, ya lo hubieran hecho. No hay absolutamente ninguna razón para que ellos hubieran prolongado el proceso, seguido el proceso de herir los sentimientos dentro del PLD, continuar empeorando la situación interna de ellos en el caso de que lo hubiesen hecho para poder buscar la candidatura presidencial, si realmente hubieran tenido los votos. Y una pregunta, sabemos que es una facultad exclusiva de las cámaras legislativas modificar la Constitución, pero es posible armar desde un sector del PLD un proyecto de modificación a la Constitución
sin haberlo discutido previamente en el comité político o en el comité central? Iría en contra de los estatutos del partido, que es otra cosa que saca eso de contexto también, porque debe discutirse en el comité político. Claro, y el comité político debería aprobarlo. Si lo hubiesen hecho en la reunión pasada. La próxima reunión ya fue pautada para el 3 de junio. Hacerlo en ese momento, con miras a una fecha del 7 de junio para el del 20%, hay cosas como que no. ¿Pudiera ocurrir con la modificación de la Constitución lo que determinó el PLD para la discusión de la ley de partidos? Dejar a la conciencia de los legisladores, al legislador tomar libremente la decisión. Eso también fue una decisión del comité político. Lo que te digo, si existe esta posibilidad, en ese tema. Siempre existiría la posibilidad de todo. Ya. Yo creo que si eso ocurre, veremos muchas cabezas, veremos mucho, ¿cómo se dice? Veremos mucho, digo, en el sentido, veremos mucha gente que en realidad no tienen cabeza propia, porque se van a ir por una línea. En realidad es mejor que haya una línea política y no dejarlo al libre albedrío de ellos, claro, porque muchos de ellos se van a ir por un solo carril. No voy a especificar ninguno de los carriles. Se van por un solo. Por un solo carril. No, mira, la realidad del caso es, nadie nunca ha negado la mayoría que tiene el sector de Danilo Medina dentro de ambas cámaras, dentro del comité político. Es que lo que digo, Iván, es por las razones, es por las 30.000 o 40.000 razones que pudieran haber. 30.000 o 40 millones, sí. De razones. Sí, hay muchas razones. Ahora, 30 o 40 millones de razones. Esa misma lógica es la razón por la que hay esa mayoría en las cámaras. ¿Por qué hay esa mayoría dentro del comité político y del comité central? La gente tiene que ver imágenes del 2011. Todos esos actores que le están pidiendo hoy en día al presidente Danilo Medina que busque la reelección, que haga lo que tenga que hacer. Toda esa misma gente son las mismas que le pidieron en línea, en fila, todos, sin falta, todos, al presidente Leonel Fernández que hiciera lo propio. Firmaron 26 senadores y una carta. Claro, hicieron una presentación encabezado por Charlie Mariotti, encabezado por Sonia Mateo, que es una amiga, pero son realidades. Pero que la gente es a según va el poder, a según van ellos. Un asunto de hora. La realidad del caso es de que hoy el presidente es Danilo Medina. Él ostenta el poder, él tiene el poder de nombrar y de quitar. Eso le trae cierto poder también. Y una cosa, si el doctor Leonel Fernández accediera a la presidencia, ¿tú crees que recuperaría los niveles de influencia en el partido? Al otro día. Ya. ¿Bajo la misma práctica? Es que no es una práctica, es una realidad. ¿Es una realidad? Sí, porque un legislador no necesita del poder ejecutivo. Ya. Al contrario, debería ser un contrapeso. Junior, en los palacios de la época vieja, de la década 18, 16, 15, el rey era dueño de su séquito, de su palacio, de sus soldados, de su doncella. ¿Y qué pasaba cuando caía el rey? Se va todo eso. No, lo que pasa es que yo entendí. No, cuando caía el rey, subía otro. Lo que pasa es que yo entendí. Entonces el cargo es que da todo eso. Entendí al arquitecto Fernández mal, porque en algún momento dejó ver como que esa gente que tiene hoy el presidente, que hacen mayoría, es a partir justamente del uso de esas bondades, de las mieles del poder. Y por eso te preguntaba si cuando llegue Leonel va a ser igual, o si se va a comportar de manera diferente. ¿Va a dejar a cada quien con cada quien? Primero hay que ver quiénes de ellos llegan. ¿Quiénes de ellos llegan? ¿Qué respuesta, señores? ¿Qué respuesta? Vamos a despedir al arquitecto Iván Fernández, importante dirigente del PLD y del equipo de vocería del doctor Leonel Fernández, con estas últimas palabras que dijo. Vamos a ver quiénes tomarán agua fresca del próximo riachuelo. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Sigan con la programación de Carivisión y sobre todo mañana nos reencontraremos aquí en su espacio Cerrando la Noche.